Ya sabemos todos que aumenta la proporción de los ancianos en todo el mundo. Lo que no se sabe también es de que en el año 2017 el número de personas sobre la edad de 65 años va a ser igual al número de niños de 5 años. Y esto tiene consecuencias sociales, económicas y psicológicas. Problemas que no puedo ahondar en este momento. Propongo primero revisar el abordaje que predomina ahora. Segundo, compartir algunas de las realidades que están emergiendo. Y finalmente, sugerir que pueda haber un abordaje alternativo que pueda rendir resultados mucho más pronto de lo que estamos esperando. Primero, si uno va a un congreso de Alzheimer, a un congreso de problemas cerebrovasculares, predominan los esfuerzos que se llevan a las etapas finales de sus procesos. Segundo, los problemas cerebrovasculares y el proceso Alzheimer ocurren juntos, pero se estudian aparte. Y tercero, hay una gran predominancia de los estudios descriptivos y no suficiente de los de tratamiento y de prevención. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que el mantener la salud tenía aún más valor que tratar al enfermo. Y por ese patrón, él nos estaría muy orgulloso de nosotros. Por ejemplo, en la Gran Bretaña, el menos de 1% de todos los recursos que se dedican a la investigación de las demencias se dedican a la prevención. Primero voy a plantear la pregunta. Cuando nosotros decimos que alguien tiene demencia, ¿hasta qué grado estamos seguros? Bueno, yo tengo una respuesta. Se llevó a cabo un estudio de envejecimiento en Canadá, en donde identificamos 1.875 personas que por consenso queríamos que estaban demenciados. Y luego le aplicamos los diferentes criterios que se usan en las publicaciones científicas. Y encontramos que si uno aplica la clasificación internacional de enfermedades, entonces el 3% de la población canadiense sobre la edad de 65 años tiene demencia. Si por otro lado se aplica el criterio de SM3, entonces el 27% de la población de Canadá sobre la edad de 65 años están demenciados. La señora ministra me echaría de su despacho si me hace la pregunta, ¿qué puedo esperar? Yo digo, bueno, quizás 3%, quizás 27%. ¿Cómo se puede planificar? Bueno, esto está publicado en New England Journal of Medicine y si ustedes quieren verificarlo, pues los invito. Bueno, demencia no lo podemos diagnosticar muy bien. Bueno, ¿y la enfermedad de Alzheimer? Vamos a ver. Primero, hay un sesgo tremendo en favor a diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Y hay 3 razones. La primera es el test de cribaje, que es el Mini-Mental State Examination, que no es muy sensible, pero lo más importante es que no reconoce los trastornos ejecutivos. Como ustedes saben, problema ejecutivo, la capacidad ejecutiva es la capacidad para planificar, resolver problemas, hacer varias tareas al mismo tiempo. Y resulta que el Mini-Mental Scale reconoce trastornos de memoria, lo hace muy bien, pero no reconoce los trastornos ejecutivos, que son los más importantes en reconocer trastornos cognitivos a base vascular. Y la explicación probable radica en el hecho que solo uno de los 30 puntos que se asignan en este test de Mini-Mental se asigna a la función ejecutiva, mientras que el MoCA, que es un test que se inventó en Canadá,
el 5 de los 30 puntos se dan a la función ejecutiva. Entonces, si uno elimina con el cribaje los enfermos que tienen trastorno ejecutivo, entonces no existen. Entonces, si uno identifica trastornos de memoria, uno enriquece esa muestra pensando que eso es lo predominante. La otra base para la impresión que Alzheimer es la demencia dominante es de que los que están interesados en la enfermedad de Alzheimer son los que tienen clínicas de memoria. ¿Quién va a una clínica de memoria? Pues alguien que tiene un trastorno de memoria. Si no tiene depresión, a lo mejor tiene enfermedad de Alzheimer. Entonces damos la impresión tremenda de que, bueno, todo es Alzheimer, y no lo es. Esto es un estudio aún no publicado de nuestro centro que demuestra que en una clínica de prevención del ictus, nosotros establecimos de que el 5% de nuestros pacientes tienen trastorno de memoria, que no es diferente a gente de la misma edad, del mismo sexo. Pero el 39% tienen trastornos ejecutivos. Entonces, estos trastornos ejecutivos son un índice sensible de que hay un componente vascular en el cerebro que es tratable y prevenible. Ahora, vamos a regresar al tema de la precisión. Yo le di 3 razones, ¿no? El cribaje, las clínicas de memoria, y ahora un fenómeno que no se aprecia aún, pero es muy importante. Si uno le pregunta a alguien, la primera vez que usted ve a un enfermo y le hace imágenes del cerebro, neuropsicología, todos los estudios complementarios, ¿con qué precisión puede hacer este diagnóstico? Bueno, de acuerdo a la literatura, puede ser hasta 90%. Resulta que nosotros teníamos un estudio longitudinal en mi universidad y nosotros seguimos a los enfermos por unos 10 años. Y notamos, primero nos preguntamos si nosotros hicimos diagnóstico de Alzheimer el primer día que vimos al enfermo, después de tener todos los resultados. Entonces, si uno compara el diagnóstico con lo que encontramos en la patología, resulta que teníamos razón el 81% de las veces. Pero yo tenía un estudiante de Inglaterra que se llama John Bowler, y en su honor les voy a compartir la falacia de Bowler. Él notó, miren que esta gráfica les indica la función cognitiva. Entonces, 0 quiere decir normal. Y cuando va hacia abajo quiere decir que hay un deterioro. Y pueden ver que el 22% de los enfermos no deterioraron. Y claro, sus cerebros no aparecieron en la autopsia, obviamente. Si uno le agrega a esta gente que estuvo normal a la muestra, entonces nuestra precisión solo era de 2 en 3, solamente era como 2 en 3. Si decimos que tenía Alzheimer, teníamos razón en 2 veces de 3. Pero si nosotros queríamos un diagnóstico de Alzheimer puro, solamente el 41% de las veces. Esto tiene implicaciones tremendas. Si uno tiene un fármaco que funcione el 100% en, digamos, la enfermedad de Alzheimer, y uno estudia una muestra que tiene otra patología, el pobre fármaco no va a demostrar un efecto porque está diluido por las otras patologías. Y que yo sepa, ningún grupo del mundo ha reconocido esta falacia. Se ha dicho que el obstáculo más grande del progreso no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Quiero recordarles que el cerebro es un órgano muy vascular. Aunque solo representa el 2% del peso de una persona, consume el 20% del oxígeno, de la glucosa y del gasto cardíaco.
habido bastantes estudios clínico-patológicos. Generalmente lo que se hace un diagnóstico, luego se mira la autopsia y uno trata de confirmar el diagnóstico. Nosotros hicimos algo al revés. Nosotros comenzamos con patología y diciendo, si tenemos la patología de la enfermedad de Alzheimer, ¿qué porcentaje del trastorno cognitivo puede explicar? Está en azul, 24%. Solamente. Son 4 estudios bien hechos. Segundo, ¿qué proporción del trastorno cognitivo se puede explicar con los problemas vasculares? Microscópicos y macroscópicos. 1/3. Y también vean que en blanco queda 28%. Si analizamos todas las patologías que conocemos, aún nos quedan 27% de enfermos que no podemos explicar el trastorno cognitivo. Tenemos que aprender cuáles son esos factores que desconocemos. Esto quizás es la diapositiva más importante que le voy a enseñar. Y esto está basado en 6.205 casos a través de los Estados Unidos. Y lo que esto indica es de que en todos los tipos de demencia predominantes siempre hay un componente vascular, que va de 60% en las demencias frontotemporales hasta el 80% en la enfermedad de Alzheimer. Aquí lo he dramatizado un poco y quiere decir, si una persona tiene demencia a los 55 años, el 55% de esos enfermos tendrán un componente vascular. Cuando llegan a la edad de 83 años, el 82% de ellos tiene un componente vascular. Es bien reconocido que el 20% de los enfermos que sufren un infarto cerebral están demenciados a los 3 meses. Y parece ser que mucha gente tiene patología de Alzheimer, pero no tiene algo que dispare el proceso. Y parece ser que en una proporción de enfermos que si tienen un insulto vascular, que estos desemboca en un proceso de Alzheimer. Quizás el estudio más contundente para explicar una interacción entre los problemas cerebrovasculares y la patología de Alzheimer es el estudio de monjas. De las monjas que tenían el diagnóstico de Alzheimer patológicamente, solo el 57% de ellas tenían problemas en vida. Si tenían un ictus cerebral, entonces el 75% tenía problemas. Y si tenían uno o más de oclusiones de pequeños vasos, pequeños infartos cerebrales, entonces el 93% de ellas tuvieron problemas cognitivos en vida. Basado en esto, hicimos un modelo de Alzheimer en ratas. Y quiero que presten atención a la parte de abajo, que tiene 2 columnas negras. Eso significa el volumen de infarto cerebral en ratas de control. Y luego pueden ver que después de unos 28 días el volumen se disminuye. Igualmente la inflamación, que hay mucha inflamación inicialmente, pero luego se disminuye. Al contrario, las columnas grises le indican lo que pasa si ese mismo infarto ocurre en la presencia de la sustancia amiloide, que es una de las características de la enfermedad de Alzheimer. Pueden ver que la columna es mucho más grande, el volumen es más grande. Y segundo, que en lugar de disminuir, aumenta. Igualmente con la inflamación, que es más al principio y peor después de 28 días. Afortunadamente, mi colega David Chaqueto ha podido suprimir estas consecuencias. En otras palabras, que esa interacción entre problemas cerebrovasculares y la enfermedad de Alzheimer se puede tratar y disminuir el daño que puede ocurrir después de un ictus.
Esta es una diapositiva que me regaló el profesor Dubois de París. Lo que indica es que a la edad de 63 años, la mitad de las personas ya tienen depósitos de sustancias amiloides, que es flamable. En otras palabras, si uno tiene esa sustancia y ocurre un ictus, es como poner el cerebro a fuego, encender el cerebro, porque el proceso inflamatorio es bastante dañino a largo plazo. Y estamos haciendo un estudio de colaboración con el doctor Alex Thiel del Instituto Neurológico de Montreal, donde él ha demostrado básicamente lo mismo que hemos demostrado en animales, y ahora estamos modelando cuáles fármacos antiinflamatorios son los óptimos para suprimir las consecuencias de la interacción del ictus cerebral y la patología de Alzheimer. Bueno, ¿cuál es la alternativa a lo que estamos haciendo ahora? Bueno, es verdad, es muy simple, diciéndonos, el componente vascular lo sabemos identificar y lo sabemos tratar. Entonces, hay que tomar un atajo y concentrarse en las cosas que podemos modificar. Queda largo camino para explorar los mecanismos y todo lo que nos queda por saber sobre la enfermedad de Alzheimer. Pero mientras tanto, hay algo que podemos hacer y no lo hemos hecho. En cuanto al problema de los criterios, nosotros hemos propuesto que haya una manera estandarizada de describir a los enfermos, sea por problemas de test cognitivos, sea por imágenes. Y en el año 2006, la doctora Gabrielle LeBlanc, que era directora de neurogenética en el Instituto de Salud de de Bethesda en Washington, reunimos un grupo de expertos y decidimos que cualquier persona que haga estudios en trastornos cognitivos que use como mínimo los estándares que estamos recomendando. Y esto lo pueden acceder muy fácilmente, es gratis, y recomiendo que por lo menos sepan lo que se está recomendando. Ustedes ya saben que la fibrilación auricular representa un factor tratable para los infartos cerebrales. Lo que quizás no sepan es que esto también representa un riesgo para la demencia. Y de nuevo, sabemos que la fibrilación auricular es tratable, es otro factor de riesgo tratable, no solamente para prevenir el ictus cerebral, pero quizás la demencia o progreso de la demencia. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido un pupilo que se llama Pablo Martínez Laje, y conversábamos antes de entrar a esta conferencia sobre la interacción de los factores de riesgo en acelerar el proceso de Alzheimer. Si uno tiene hipertensión, entonces el depósito de la sustancia amiloide se acelera. Por otra parte, si alguien tiene niveles altos de homocestina, esto acelera el depósito de la proteína tau. Y estas son las dos patologías que impulsan la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tratamos los factores de riesgo, no solamente estamos previniendo problemas vasculares, sino estamos disminuyendo el paso de los depósitos de esas proteínas malignas que caracterizan la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pero dirán ustedes, doctor, usted es muy optimista, no todos hemos nacido iguales, la genética no es idéntica. Ya lo sé. Pero por otra parte, la genética no actúa sola. Y la diapositiva que le estoy mostrando es que si uno tiene hipertensión cuando tiene 50 y pico de años, entonces le dobla la probabilidad de que tenga demencia cuando tenga 70 o 80 años. Y si tiene la mala suerte de tener también el gen
maligno, ApoE4, entonces el riesgo es 10 veces más que una persona que no tenga hipertensión y que no tenga ese gen. Pero por otra parte, le llamo la atención a la parte izquierda de abajo, que si se trata la hipertensión, el riesgo disminuye también, y disminuye en proporción a cuánto aumenta el riesgo. Lo mismo se puede decir de bebidas alcohólicas, lo mismo se puede decir del ejercicio. En otras palabras, si uno tiene la mala suerte de tener un gen equivocado, entonces los riesgos se magnifican, pero los beneficios de conducir una vida saludable también se magnifican. Y es precisamente los que tienen los genes equivocados que deben ahincarse en tener una vida sana. Bueno, voy a hablar un poco más de este atajo. Identifiquemos el componente vascular y tratemos no sé cuál palabra será. Identificamos el componente vascular y podemos dedicarnos a su tratamiento y a su prevención. ¿Cómo se hace eso? Bueno, toda una historia clínica, examinar al enfermo. También se puede usar la escala que mencionó el director general, y luego hay que usar la descripción estándar que estamos abogando para que podamos comprender un estudio y compararlo al otro. Recientemente hemos publicado una versión simplificada de la escala que solo requiere 5 preguntas y no requiere que se examine el enfermo. Entonces vamos a ensayar a ver si esta versión se puede usar más universalmente. Bueno, ¿cómo se trata el componente vascular? Bueno, primero, controlando los factores de riesgo. Pero también estos mecanismos interactivos de los que acabo de hablar, que si tienen sustancia amiloide o un infarto cerebral, inflamación, esto también se puede tratar. Y al final hay que hacer estudios en donde se controlan todos los factores de riesgo. Y para hacerlo éticamente se requiere que una parte del estudio sea el tratamiento usual, tratando todo, la presión arterial, el colesterol, todo lo demás. Y el otro grupo se le da un tratamiento intensivo. Y les sorprenderá saber que no ha habido ni un estudio aleatorio dedicado a ver si el control de factores de riesgo puede postergar o prevenir la demencia. Ya es tiempo de hacer uno. ¿Hasta cuándo? Como dice Cicerón, ¿hasta dónde vas a abusar nuestra paciencia? Hay que hacerlo y no se ha hecho. El factor de riesgo más prevalente y quizás el más tratable es la hipertensión. Y resulta que los americanos de entre la edad de 55 años y 64 años, la mitad de ellos ya tienen hipertensión. Cuando llegan a la edad de 65 a los 74, 2/3 tienen hipertensión. Entonces es un factor muy prevalente. Pero por supuesto, el problema de controlar factores de riesgo es que le estás pidiendo a una persona que cambie su comportamiento, y eso es muy difícil. El cambio más radical en cuanto a comportamiento lo vi en uno de mis hijos, que se enamoró. Pero eso no duró. Y los griegos tenían una palabra para el amor erótico, eros, pero la palabra más importante para el amor era ágape, que es el amor a familia, el amor a los amigos. Y usamos este principio para designar un estudio, a ver si la intervención de otra persona interesada podría modificar
el comportamiento de la persona para que se controle la hipertensión y el peso. Y este estudio lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo. Bueno, primero hice un estudio en donde el tratamiento usual era, vemos a los enfermos, escribir una carta al médico de familia y no lo vemos de nuevo. O trabajar con una enfermera que le va a ayudar a controlar sus factores de riesgo. O yo insistí que se trabajara con una persona laica, de la misma edad, del mismo sexo, porque no hay muchas enfermeras, es costoso. Y hicimos un estudio preliminar y hubo una tendencia muy, muy fuerte a favor de la persona laica, y en base de eso ahora estamos completando un estudio canadiense para ver si trabajando con otra persona que está interesada se puede modificar la hipertensión, el peso y los otros factores de riesgo como comprobamos en el estudio piloto. Y además estamos midiendo la función cognitiva y les podremos contestar la pregunta si controlando factores de riesgo preserva el poder cognitivo, que espero que sí. Si me hacen el favor de invitarme en 2 años, les doy los resultados. Hay un área donde tenemos respuestas claras y tiene que ver con la prevención de los ictus cerebrales. En los países en desarrollo, la incidencia de los ictus cerebrales ha decaído en la mitad. Lamentablemente en los países desarrollados, en los países en desarrollo, lamentablemente, se ha doblado la incidencia, probablemente porque han adaptado estilos de vida occidentales. 2 estudios muy alentadores a ver si lo que yo estoy pregonando se puede llevar en la práctica. Un estudio holandés y un estudio sueco, y se demuestra que la incidencia de demencia ha disminuido, y es disminuido particularmente entre la gente más joven que ha tenido más oportunidad para ser tratado por la hipertensión, por el colesterol y por todas estas otras cosas que se han adquirido desde que comenzó el estudio. Y quiero hacer hincapié en el hecho que demorar la demencia aún por 1 año es muy importante, porque quiere decir de que la prevalencia va a disminuir en 20%. Si se puede demorar por 5 años, va a disminuir en la mitad. Y soy un poco optimista porque hay un ejemplo de la cardiología. Hace 50 años, la edad promedia del fallo cardíaco era 57 años, ahora es 76. Imagínense las vidas que se han salvado, la productividad mantenida, la vida gozada. ¿Podemos demorar el fallo cerebral como se demora el fallo cardíaco? Yo creo que sí. Y puede ser que en la Gran Bretaña habrá una iniciativa que va a acelerar esa respuesta. Ustedes ya saben que el primer ministro Cameron declaró la importancia de demencia en diciembre del año pasado como parte del G8. También resulta que hay otra iniciativa. Me han pedido que, básicamente que les cuente a los colegas británicos lo que les estoy diciendo hoy. Y resulta que el hombre que está a mi izquierda se llama Alessi, y él es el presidente de todos los médicos de familia de la Gran Bretaña. Y recientemente él está encabezando una iniciativa para tratar de implementar el control de factores de riesgo a nivel primario. Entonces, para resumir, el largo camino científico de averiguar no se puede acortar, no hay atajos. Pero mientras tanto, hay algo que podemos hacer,
y es tomar el atajo que nos permite tratar el componente vascular, que sabemos previene los problemas vasculares y puede demorar o postergar la demencia. Es tiempo de hacerlo, hay que hacerlo, no se puede demorar porque nuestros cerebros dependen de ello. Gracias. ¿Tiempo para preguntas? Si alguien quiere alguna pregunta. Yo no aprendo nada hablando, sí aprendo contestando, escuchando. ¿Sí alguna pregunta? Sí. Pablo. Yo le enseñé a criticar, espero que no me decepcione. Bueno, muchísimas gracias antes que nada y felicidades una vez más por la exposición. Tengo obviamente miles de preguntas, ¿no? Pero voy a centrarlo en 2 puntos, lo que quiero comentar. Lo primero es que efectivamente el estudio de Rotterdam enseña que la prevalencia disminuye desde los años 80 a los años 2000, pero disminuye muy poquito. Lo que comparado con los esfuerzos que se han hecho en los controles de los factores de riesgo, especialmente en países del norte de Europa, hay una incongruencia. La segunda pregunta iría en la misma línea. ¿Por qué la epidemiología enseña que determinados fármacos como el ibuprofeno y otros antiinflamatorios se asocian a menor riesgo de Alzheimer, pero la aspirina no? Bueno, la primera pregunta es, que yo sepa, no hay ningún país en donde se ha implementado una política consistente de prevención de factores de riesgo, aún Suecia, aún Noruega, aún Finlandia. Los estudios convincentes no se han hecho, no ha habido una política consistente. La segunda pregunta sobre por qué los fármacos antiinflamatorios no han funcionado. Porque la inflamación es un proceso bifásico. Inicialmente, si hay daño cerebral, entonces la inflamación es benéfica porque agarra a la parte muerta del cerebro y pues eso es sano. Pero después una inflamación crónica es dañina. Y nosotros precisamente estamos modelando cuál es fármaco, a qué dosis, en quién es óptimo usarla. La pregunta sería, si lo vascular es tan importante, ¿por qué la aspirina, el uso de aspirina no se asocia a un menor riesgo? Tengo una respuesta que está en revisión, nosotros analizamos, bueno, el problema es que la gente hace preguntas globales y a veces tiene respuestas globales que no sirven. La aspirina concretamente. Nosotros hicimos una pregunta más centrada. La pregunta primero era, si alguien usa aspirina, disminuye la prevalencia de demencia. Este es el estudio de envejecimiento canadiense. La respuesta es no. Pero si lo dividimos en los que tienen trastorno de memoria, la aspirina no afecta el progreso. Por otra parte, la aspirina tomada por los que tienen trastorno ejecutivo sí lo previene, y lo previene sustancialmente. Hemos hecho un manuscrito, está en revisión, y eso va a ser el primer estudio positivo con la aspirina en la prevención del progreso deterioro cognitivo. Y el segundo punto era aportar algo desde el punto de vista del tema cognitivo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar en San Sebastián un grupo de personas relativamente jóvenes a quienes les hemos hecho una punción lumbar y hemos medido en el líquido la cantidad de amiloide que tienen. El grupo de personas que tiene el amiloide bajo, y por lo tanto lo consideramos positivo, en comparación con las personas que tienen amiloide alto, es decir, personas con una supuesta enfermedad de Alzheimer preclínica en comparación con personas normales de la misma edad, curiosamente no se distinguen en memoria, pero sí se distinguen aparentemente en función ejecutiva. Lo cual casa con la distribución de las lesiones en todo el cíngulo anterior y la corteza orbitofrontal. Lo
que intento decir es que nos queda mucho por conocer la interacción entre el amiloide y lo vascular para poder actuar. Pero tú estás contribuyendo a esa respuesta. Sigue, por favor. Apóyenlo, por favor, que vale la pena.